Hoy vamos a revisar uno de los relojes más populares de la marca china Pagani Design. Se trata del modelo PD1668, una nueva versión de este reconocible homenaje, el cual ha sido mejorado con un fiable movimiento japonés fabricado por Seiko, cristal de zafiro y un bonito fondo de caja transparente que permite verlo en funcionamiento. Como siempre, voy a revisar cada uno de los componentes para comprobar si el reloj cumple realmente con las características que anuncia, pero antes mostraré el unboxing. Los relojes Pagani suelen tener una buena presentación y este no iba a ser una excepción. Como se puede ver, viene en su clásica caja de cartón duro, decorada con el logotipo de la marca. En el interior, el reloj se encuentra bien acolchado y debidamente protegido con plásticos para que no sufra ningún desperfecto durante el transporte. También había un manual de instrucciones en inglés, lo cual es de agradecer, aunque como muestro al final de este mismo vídeo, ajustar la fecha y la hora en este tipo de relojes no tiene mucho misterio. Y esta especie de tarjeta de garantía, que junto a la gamuza y el trozo de plástico con la marca que he sacado al principio, es todo lo que contenía la caja. La primera impresión al sacarlo de la caja es que estamos ante un reloj contundente, de buen peso y con unas dimensiones considerables. A medida que vamos retirando los plásticos protectores, también llama mucho la atención el acabado pulido del acero inoxidable y detalles como la corona firmada o el broche de la pulsera con el logo de la marca. Se ve que Pagani ha puesto más atención al fabricar este modelo, porque no se aprecia ningún defecto de fabricación. No hay arañazos, ni golpes o bordes mal rematados. Otra novedad en este reloj es el uso de un movimiento japonés, como en este caso el NH35, un calibre mecánico automático que aunque no es especialmente vistoso, sí que es muy fiable y preciso. Además han añadido un fondo de caja transparente para que se pueda apreciar a simple vista. Antes solo usaban movimientos chinos por lo que, junto al cristal de zafiro, yo diría que están intentando elevar la marca a un nivel superior en materiales y componentes. Con tales características, el precio también ha subido ligeramente, aunque aún sigue siendo un reloj muy económico para todo lo que ofrece. Este Pagani se puede encontrar con diferentes combinaciones de color y pulsera, ya sea en piel o en acero inoxidable, como la del modelo que estamos revisando. El PD1668 es un diver con un diseño algo atípico debido a su bisel poligonal, pero también destaca por el curioso patrón a rayas de su dial, en el que sobresalen los marcadores aplicados y unas agujas de buen tamaño con forma de espada, aunque lo que más destaca es la punta amarilla del segundero, la cual da un aspecto más deportivo a todo el conjunto. La caja es de acero inoxidable cepillado, excepto por los laterales, donde tiene un acabado pulido, y cuenta con una corona atornillada con el logo de la marca grabado y el citado fondo transparente que también va a rosca. Tales detalles, tanto la corona atornillada como el fondo roscado, favorecen su estanqueidad, sellando el reloj ante la eventual entrada de agua o polvo.
El bisel es unidireccional de 60 clics, en lugar de los 120 que usan otros relojes de buceo más profesionales. Esto hace que se mueva quizás con demasiada facilidad, aunque no representa realmente un problema al vestirlo. Además, como se puede ver, tiene una ligera holgura, aunque también hay que decir que encaja a la perfección con cada marca horaria. Lo que no me gusta es que el color azul no se extiende hasta las aristas del bisel, como si pasaba en versiones anteriores de este mismo reloj. Hay que prestar atención para verlo, pero es un fallo de diseño. El problema es que los modelos anteriores no montaban el NH35, así que hay que elegir entre mejor funcionamiento o mejor bisel. La correa también está muy bien para el precio, o al menos en el modelo con pulsera de acero inoxidable, ya que cuenta con eslabones macizos y un cierre de doble pulsador bien mecanizado, tanto en el propio enganche como en el desplegable. Además, tanto su acabado en acero cepillado, como el logo de la marca grabado en el broche, le dan un buen aspecto y encaja a la perfección con el resto del reloj. Una vez puesto, se siente cómodo, a pesar de su tamaño, aunque tampoco es mucho más grande que otros relojes de buceo. Además, las orejetas son reducidas, lo cual ayuda bastante. Mi muñeca no es especialmente gruesa, tiene unos 17 centímetros de diámetro, y aún así se ve bastante bien. Para mi gusto, no tiene un tamaño excesivo. El lumen no es una maravilla, pero tampoco es tan malo como dicen. No tiene la misma calidad que el de un Steelite, pero es suficiente para ver la hora durante toda la noche. Además, si le aplicamos una buena dosis de luz podemos ver que brilla en dos colores. De hecho, yo diría que conserva el brillo bastante bien para tratarse de un lumen de baja calidad. Voy a dejarlo así un rato para que se vea la velocidad con la que se degrada realmente. En cuanto a medidas, estamos ante un reloj bastante irregular, donde el bisel tiene 43 milímetros, pero sin embargo, si tomamos caja y corona puede llegar perfectamente a los 48 milímetros. Según el fabricante, tiene 43 milímetros de diámetro, pero por lo visto solo está teniendo en cuenta las dimensiones del bisel.
Como se puede ver, el cristal pasa sobradamente la prueba de dureza, por lo que queda demostrado que efectivamente es zafiro. La ventana trasera, sin embargo, no es tan dura, lo cual indica que es de cristal mineral. Por suerte, esta parte del reloj va siempre contra la muñeca, por lo que no es tan necesario que sea antiarañazos. En el interior efectivamente hay un Seiko NH35, un movimiento japonés sobradamente conocido y fiable que además cuenta con parada de segundos y remonte manual. La parada de segundos o pirateo permite parar el segundero al sacar la corona, logrando así un ajuste de la hora más preciso. El remonte manual en cambio se usa para dar cuerda al reloj. Esto es útil si vas a dejar de usarlo durante mucho tiempo, pero quieres que siga en funcionamiento aún sin movimiento. El NH35 es de entrada un movimiento bastante preciso, y si además te llega bien ajustado, puedes obtener lecturas como esta. En mi caso apenas adelanta 4 segundos diarios, una gran marca para un reloj mecánico, especialmente si es tan económico como este. Y si no llega bien ajustado, tampoco hay problema porque es relativamente fácil de ajustar con un poco de maña y paciencia. Por aquí arriba dejo un vídeo donde muestro cómo lo hago yo. Para ajustar el reloj, en primer lugar desenrosca la corona hasta que quede libre. Después, extráela por completo hasta su última posición con 2 clics y gírala en sentido horario o antihorario para ajustar la hora. Notarás que el segundero se detiene, ya que se trata de un movimiento con parada de segundos o pirateable. Te recomiendo pasar al menos una vez por las 12 para determinar si el reloj se encuentra en el horario de mañana o de tarde. Para ajustar la fecha, vuelve a introducir la corona y a continuación extráela con un clic hasta la primera posición. Después gírala en sentido antihorario hasta llegar a la fecha deseada. Ten en cuenta que en relojes mecánicos con fechador no es nada recomendable hacer ajustes entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, pues es el momento donde el mecanismo efectúa las operaciones pertinentes para el cambio de dígito y moverlo manualmente podría dañarlo. Finalmente, para usar el remonte manual, devuelve la corona a su posición inicial, es decir, sin extraerla, y gírala en sentido horario. La máxima carga se obtiene en unas 55 vueltas aproximadamente o hasta notar resistencia. No olvides volver a enroscar la corona una vez finalizados los ajustes. Esto evitará que entre agua o polvo en el reloj. En general me ha gustado mucho este reloj, se nota que los de Pagani están intentando mejorar y ofrecer más calidad. Lástima ese pequeño defecto en el bisel que me ha hecho bajarle la nota, aunque aún así sigue siendo un muy buen reloj por el precio. Y hasta aquí esta revisión de relojes. No olviden aprovechar bien su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.